Hoy iniciamos una nueva serie, perfilándonos ya hacia Navidad, y esta serie se llama Adoración. Wow, creo que es el fundamento, la razón por la cual venimos a la iglesia. Y se ha dicho y tiene su motivo de ser el que digamos voy a la iglesia a adorar, pero creo que está incompleta la frase. Es voy a la iglesia para seguir adorando, porque somos adoradores todoterreno, en la iglesia, en la casa, en la oficina, como la vitacilina, ¿se acuerdan? Entonces no venimos a la iglesia a adorar, venimos a seguir adorando. Y esto ya te cambia la perspectiva, porque ya no es una actitud ceremoniosa, es un estilo de vida, adorar a Dios. Y es lo que nos ocupa, porque ¿qué significa adorar? Así, en su definición más simple, es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera divino. Reverenciar, rendir culto. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios tenía que cambiarles como que el chip, la mentalidad. Ellos venían con paradigmas muy fuertes en cuanto a la adoración. Estaban saliendo de una nación, Egipto, que tenía literalmente cientos de dioses. Había Dios para cada necesidad, para cada época del año. Y entonces Israel tenía que comprender que ahora era un solo Dios, manifestado en tres personas, pero era un solo Dios. Entonces pasar del politeísmo al monoteísmo era muy complicado para ellos, muy complicado. Y entonces Dios ahí les dice, y se registra en Deuteronomio 6:13: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios, no te va a compartir. Este pasaje Jesús lo declara, lo dice en el momento de la tentación. Cuando el diablo le dice, registrado ahí en Lucas 4, lo lleva a una parte alta y desplegó ante Jesús todos los reinos del mundo en un solo instante. Y le dice: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras, si me temes, si hay en ti una reverencia hacia mí, reconocimiento como tu Dios. Y entonces Jesús cita Deuteronomio 6 y le dice: no, porque las escrituras declaran: adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. En Deuteronomio usa la palabra temer. Jesús lo traduce como adoración. Así que comprendemos que adorar a Dios está íntimamente relacionado con temerle. Temer a Dios es reconocerlo, es reverenciarlo y obedecerlo. Básicamente es la misma definición temer a Dios que adorar a Dios. Pero antes de sumergirnos en la adoración, tenemos que sentar las bases de por qué cada ser humano necesita adorar. En cada ser humano, consciente o inconscientemente, existe el deseo y la necesidad de adorar, de reverenciar, de temer a un ser superior. ¿Por qué? Porque adoramos con quien nos identificamos. Yo voy a adorar a quien o con quien yo me identifico. Y como fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, en lo muy interno de nuestro ser,
nosotros nos identificamos con Dios. Pero cuando no conocemos a ese Dios, vamos a estar adorando cualquier cosa que se parezca a Dios o que nuestra imaginación y nuestra formación religiosa nos diga que es Dios. Se ha escrito mucho acerca de la identidad. La pregunta de quiénes somos realmente y de cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Porque estas son las principales motivaciones para cada acción que realizamos en nuestra vida. Identidad y propósito nos motivan a hacer las cosas que hacemos. ¿Qué me identifica a mí? ¿Y cuál es el propósito de esa identidad? Me va a motivar para actuar. Por ejemplo, si una persona se identifica a sí misma como guitarrista, entonces esa persona tendrá como propósito ser exitoso como guitarrista. ¿Por qué? Porque yo soy guitarrista. Así me identifica, así me gusta que la gente me diga guitarrista, ingeniero, arquitecto, doctor, pastor. Y llega a ser nuestra identidad. El problema es que cuando no funcionamos correctamente y nos encontramos con el fracaso, entonces nuestra identidad se ve afectada y creemos que ya no servimos, que incluso podemos ser desechados. La mayoría de las personas creen que su función o su tarea en la vida determina su identidad. Eso es cierto en las cosas, pero no en las personas. En las cosas sucede, por ejemplo, compramos un martillo. ¿Cuántos tienen un martillo en casa? Creo que la mayoría, ¿verdad? No puedes vivir sin un martillo. Pero ¿qué pasa? El martillo lo compraste para una tarea específica. ¿Qué pasa si se rompe el martillo? Pierde su función porque su identidad es muy clara. ¿Servirá el martillo para cocinar? Pues no. ¿Servirá el martillo para teclear en la computadora? Pues no. Entonces, si pierde su función, pierde su identidad, ¿y qué haces con ese martillo roto? Lo tiras a la basura y vas y compras otro martillo. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en nuestra función y tarea, nos sentimos desechables. Ya no estoy funcionando, ya fallé, ya no soy digno de otra oportunidad. Y de la misma manera, si así apreciamos a las personas que nos rodean, ¿qué crees que sucederá? Nuestras relaciones serán siempre superficiales y temporales, como un pañuelo desechable. Lo usas, te sacudes, lo llenas de mocos, ¿y qué haces? ¿Lo guardas como un recuerdo? Este pañuelo, hijo, yo lo llené de unos mocos increíbles. Lo voy a guardar en una cajita, ¿verdad que no? ¿Qué haces? Lo tiras. Y entonces, así como nosotros nos identificamos en nuestra tarea, identificamos a las personas que nos rodean. ¿Está sirviendo para lo que yo necesito? ¿Mi cónyuge está funcionando para lo que yo necesito que funcione? ¿Mis papás están funcionando? ¿Mis hijos están funcionando? ¿Mi familiar, etcétera? Si no está funcionando, yo necesito a alguien que sí funcione para que me haga sentir a mí bien. El problema es cuando creemos que Dios hace lo mismo, que nos cataloga y nos califica en base a que si funcionas o no funcionas bien. Las relaciones de este tipo, con Dios y con los demás, se vuelven transaccionales. Hay una transacción, yo te doy, tú me das. Es de dos. Donde la identidad de las personas se encuentra en su función y no en su identidad. Y esto le encanta a la religión. Promueve una identidad
basada en una transacción con Dios. Una relación transaccional donde mi satisfacción se basa en que Dios funcione para lo que yo creo que Dios debe de funcionar. Tú, Dios, debes de funcionar para hacerme feliz. Tú, Dios, debes de funcionar para darme paz. Tú, Dios, debes de funcionar para darme todo lo que yo necesito. Tú, Dios, tienes una función y podemos venir a la iglesia esperando que Dios funcione de una manera, como ir a comprar un producto en el Buen Fin. Y si no me dan el producto que yo espero para mi satisfacción, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscar otro producto que sí me dé esa satisfacción. Voy a ser un Dios a mi medida y voy a crear una serie de rituales y de eventos y de cosas que me permitan estar satisfechos en mi interior, porque yo fui diseñado para adorar, para relacionarme, para interactuar. Y este Dios, la verdad que no me sirve. O esta religión no funciona. Wow. Y esto me lleva también a creer que la satisfacción de Dios hacia mí se encuentra en mi desempeño. Y que Dios dice, como que no estás funcionando para lo que te creé. Voy a buscarme otro hijo. No estás funcionando, Luis. Y entonces ya te usé un tiempo y te voy a desechar. Y es cuando muchos creyentes nos sentimos desconectados de Dios, porque no funcioné bien, porque me rompí, porque fallé y creo que Dios ya me desechó. Si tú has tenido un tiempo de caminar con Dios, yo casi puedo afirmarte que tú has tenido ese sentimiento, porque ¿quién no ha fallado? Identidades basadas en funciones y no en relaciones. Sin embargo, Dios nos creó para conocernos, no para usarnos. Yo sé que a veces decimos en una buena intención, Dios, úsame, pero estoy hablando de mi tarea, no de mi identidad. Y creemos que esa tarea crea identidad. Y Dios no te creó para usarte como papá, para usarte como marido, como cónyuge, como arquitecto, como ingeniero. No te usó para dejar un legado a tus generaciones. Todo eso es muy bueno, pero Dios no te creó para eso. Dios te dio una identidad muy clara y específica, de la cual todas las demás tareas se desprenden. Pero si la tarea causa identidad, vas a fallar. Y el día que falles, y si eres perfeccionista, no voy a pedir que levanten la mano los perfeccionistas, pero yo conozco algunos, ¿verdad? Y alguno que veo todos los días en el espejo. Y entonces cuando tú, perfeccionista, en el área que eres perfeccionista, fallas, híjole, eres tu peor verdugo. Y te cuesta tanto perdonarte, aceptar humildemente la falla y tu necesidad de otros seres humanos y de Dios mismo, y te alejas de Dios para que cuando ya te sientas perdonado por ti mismo, entonces ya voy con Dios para sentir que merezco otra vez que Dios me vea. ¿Está basado en qué? En funciones, no en relaciones. Y Dios puede usar cualquier cosa. En la Biblia ves que Dios usa cualquier cosa. ¿Cuántos se acuerdan que Dios usa un burro? ¿Verdad? Puede usar lo que Él quiera. Sin embargo, Él envió a su Hijo Jesucristo para restablecer la relación con seres humanos que creen. No con objetos inanimados, no con títeres, sino con personas diseñadas y creadas a su imagen y semejanza, con quien Él se pueda relacionar, no transaccionar, es relacionar.
De tal manera que mientras la religión promueve que debo cumplir con mi deber para ser valioso para Dios, la verdadera adoración a Dios de cada creyente se expresa, escúchame, se expresa como respuesta de saberse amado y apreciado por Dios. Y aunque yo no pudiera hacer nada, si un día me encuentro parapléjico, que no puedo caminar, no puedo hablar, perdí todas mis funciones motrices, ya soy simplemente como una planta que respira, ahí Dios tiene una gran satisfacción en mí, porque aún mi respirar le es muy agradable. Los que tenemos hijos sabemos que esto es el amor de un padre. Amamos no por lo que los hijos nos puedan dar. Cuando se corrompe la relación es cuando padres hacemos deudores a nuestros hijos. Yo te cambié el pañal, yo te hice, yo te pagué la carrera. Ahora tú me debes honra. Ahora tú me tienes que cuidar. Ahora tú me tienes. Eso es una perversión del diseño de Dios de la relación padre e hijo. Pero cuando el hijo se identifica con el padre expresa su amor hacia el hijo incondicional. El hijo comprende el diseño de Dios y honra, y ama, y cuida. No porque lo debe de hacer y hay una ley que lo obliga, sino porque conoce a su padre, conoce a su mamá, los conoce íntimamente y nace de él una expresión de manera muy humana de adoración hacia sus seres queridos por quienes son ellos. Ese es el modelo de Dios. Así que la verdadera adoración, de nuevo, la verdadera adoración a Dios de cada creyente se expresa como respuesta de saberse amado y apreciado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. El creyente le sirve a Dios porque Dios es valioso para el creyente. Tú eres muy valioso para mí, Dios. No sé si voy a partir de esta tierra lidiando con enfermedad. No sé si voy a partir de esta tierra lidiando con escasez. No sé si voy a partir de esta tierra lidiando con la imperfección de mi vida y de los que me rodean. No sé, pero lo que sí sé es que tú, Dios, eres valioso para mí, no por la expresión de si funcionas o no, sino de porque tú me adoptaste y me hiciste hijo en Cristo Jesús sin yo merecerlo. Y de ahí nace la adoración, nace la reverencia, nace el deseo. Y por eso es que tenemos un tiempo de música. La música no es adoración. Si tú crees que el tiempo de la música es el tiempo de adoración, ese no es una definición bíblica, es el tiempo de la música. Y a través de la música podemos expresar nuestros sentimientos a Él, pero eso no es adoración. Esa es una expresión de mi sentimiento hacia Él. Pero adoración, Jesús dijo, es en espíritu y es en acciones contundentes de apreciar a Dios. Así que cuando tú adoras, estamos diciendo que realmente esta adoración es cuando sales de estas puertas. Esta adoración es realmente cuando vas a tu trabajo y trabajas como para Dios y con temor y reverencia eres excelente, eres amable, eres honorable. Es que realmente no prestas tus oídos para oír cualquier estupidez, ni tus ojos para ver cualquier perversidad. ¿Por qué? Porque tú eres un adorador. Y cuando vienes a la iglesia simplemente continúas. Ahora es a través de la música. Pues le damos con la música. Pero el centro de la adoración en la iglesia no es la música. Es la exposición de la palabra de Dios, porque la palabra es Jesucristo.
Pero todos traemos estos paradigmas, todos traemos estos pensamientos. Y entonces se vuelve transaccional porque ya fuimos a adorar a Dios, ya cumplimos con Dios. ¿Verdad que todos en algún momento, no se hagan, nos sentimos así? Que ya cumplimos y esperamos una bendición de Dios entre semana porque el domingo ya fui a adorar. Aunque entre semana no vuelva a adorar, pero ya pues, una vez a la semana, Dios, pues ya funciona como a ti te corresponde. Y encuentra una frustración el creyente o el que viene a la iglesia porque se da cuenta que Dios no jala así. Esta comunión se basa en relación, y escúcheme algo muy importante, en conocimiento mutuo. Dios me conoce y tiene oportunidad de conocerme y yo de conocerlo a Él. Me quedo un poco callado para que lo medites. Dios tiene oportunidad de conocerme. Es una relación de conocimiento mutuo entre Dios y el creyente y no en una transacción. Y esta relación de conocimiento se llama adoración. Y para esta expresión de adoración, Dios estableció algo que tú de seguramente has escuchado, que se llama el sacerdocio. ¿Cuántos han escuchado esta palabra sacerdote, sacerdocio? ¿Dónde surgió esto? ¿Por qué llega a ser mi identidad como hijo de Dios? Éxodo 19:6. Igual cuando salía Israel de Egipto, Dios les dice, ahí en Éxodo 19:6, ustedes serán mi reino, ¿de qué? De sacerdotes. Esa es tu identidad. Si eres hijo, pero ese hijo se define como un sacerdote, no como función, sino como identidad. Es que yo como sacerdote, y lo veremos en la serie, a lo largo de la serie, es que yo tengo esta capacidad dada por Cristo Jesús para estar en su presencia y conocerlo a Él y que Él me conozca. Se llama sacerdocio. Este sacerdocio es nuestra identidad como hijos en la adoración. Y Dios dijo, ustedes serán un reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Ustedes son sacerdotes, una nación santa. La pregunta es, ¿cómo pasó de ser una identidad para todo el pueblo de Israel, pasó a una sola tribu? ¿Dónde nos perdimos? Porque Dios dijo, toda la nación es una nación de sacerdotes. Pero luego termina el sacerdocio siendo exclusivo de la tribu de Judá. ¿Dónde se perdió esto? Porque es que no podemos conectar generaciones. Porque es que no podemos transmitirles a nuestros hijos esta relación de conocimiento de Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Bueno, esto sucedió con el pueblo de Israel por aquel asunto del becerro de oro. ¿Cuántos se acuerdan del becerro de oro? Ay Dios, habían salido de Egipto. Moisés, Dios lo llama a la montaña para recibir instrucciones, los mandamientos. El pueblo se aloca, pasaron días, Moisés no regresa y el pueblo le dice a Aarón, haznos dioses. Y entonces agarra todo el oro que habían traído de Egipto, lo funden y hace un becerro de oro, ¿verdad? Y ahí están todos adorando, bailando, diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Israel. Y en eso llega Moisés. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se perdieron? ¿Cómo es que dices que ese mugre becerro de oro, que ha de haber valido una lanota, cómo es que dices que te sacó de Egipto? ¿Ya se te olvidaron las 10 plagas?
¿Ya se les olvidó que Dios abrió el mar rojo? ¿Ya se les olvidó cómo cayó pan del cielo? ¿Por qué tan pronto te olvidaste? Porque ellos tenían a un Dios, una relación con Dios basada en transacciones. Y cuando sintieron que Dios ya no hacía su función de bendecir, ellos dijeron: vamos a hacernos otro Dios. ¿Qué les parece? Y en ese momento se registra algo muy triste en Éxodo 32, 26. Dice que Moisés se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y los únicos que se vinieron del lado de Moy, los únicos, fue la tribu de Leví. Ni Judá, de donde viene el Señor. Ellos son los que comprendieron: no es el mugre becerro de oro, muy valioso, pero ese no nos sacó de Egipto, fue el Señor. Nosotros sí somos un pueblo de sacerdotes. Wow. Y por eso ya pasó el sacerdocio de una nación a una sola tribu. Y Dios le dice a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista de los demás. No los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario, sus accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que tú y yo llegamos a ser sacerdotes? Esta nación santa. Ahora el sacerdocio, que antes era exclusivo de la tribu de Judá, regresó como identidad a las personas que forman la iglesia, la cual la Biblia llama los redimidos. Ahí Pedro nos lo explica. Me acompaña el piano, por favor. Ahí Pedro nos lo explica. Mira nada más. Dice: y ustedes son, ya es nuevo pacto. Ustedes son, ¿qué? ¿Cuántas piedras vivas hay acá? Piedras vivas. Piedras vivas con las cuales Dios edifica, ¿qué? ¿Verdad que esto no es un templo? Esto no es un templo. Estas son 4 paredes de tabla roca con un techo acústico. Este no es templo. ¿Qué es el templo? El conjunto de las piedras vivas que edifican un hogar para que Dios se manifieste. Este no es altar, este es una plataforma de fierros y de madera y de plástico. Este no es. Pero como aún los levitas disminuyeron su identidad a una tarea, nos pasó a nosotros este pensamiento de que las cosas, tabernáculos, madera, fierro, son lo que tenemos que cuidar y reverenciar. Y algunos entramos a lugares como estos llamados iglesias, así como que no rompemos ni un buñuelo. Como que ni te muevas, hijito. ¿Por qué? Porque este es un lugar santo. No es. Antes era cine. Y se santificó cuando llegó la iglesia. No se santificó de nada. Dios no santifica cosas. Dios no santifica martillos. Dios santifica personas. Y el conjunto de estas piedras que forman un templo espiritual. ¿Para qué? Para que los sacerdotes santos, o sea, tú, por la mediación de Jesucristo, ofrezcamos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Wow. Dile al que está enseguida: tú eres un sacerdote o una sacerdotisa. Tú eres.
Esa es tu identidad, no tu función. No. Tu función aquí en la iglesia puede ser como los que están en el estacionamiento, los que cuidan niños, los anfitriones, hospitalidad, sonido, alabanza. Estos no son los levitas. A mí me saca de onda. No, es que los levitas de la iglesia. No, hombre. Yo los quiero mucho, ¿verdad? Y la neta sí los quiero mucho. Pero estos no son levitas. Estos son sacerdotes juntos con nosotros, que tienen una función y proveen una herramienta para expresar nuestro sentimiento, no nuestra adoración. No te confundas. Que un corazón adorador cante, eso es diferente. Pero un corazón adorador está en el estacionamiento, Un corazón adorador está cambiando pañales ahorita mismo en el cunero. Y mi función, mi tarea como pastor no es mayor que la de ninguno de ellos. Porque juntos, piedras vivas, construimos una habitación espiritual para ministrar a Dios. ¿Y qué hace el sacerdote? Conoce a Dios, permite que Dios le conozca, y en esta relación significativa se da de mi parte la adoración y de su parte la afirmación: soy hijo. Pedro continúa diciendo en el versículo 9: ustedes no son así. Bueno, está diciendo de la raza que es bien mala onda, ¿no? Porque son un pueblo elegido. Y afirma: son sacerdotes del rey. Sí, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva. Hay una exclusividad, no de mi parte, no porque yo me elegí sacerdote. Tú no te elegiste sacerdote. Dios te eligió a ti. ¿Por qué? No sé. La verdad es que no sé. Por eso es por gracia y se recibe por fe, porque yo no tengo en mí ninguna característica deseable para Dios. Ninguna. Y no te agüites, pero tú tampoco. Es que yo le dije a Dios, y es que Dios vio en mí. ¿Qué vio? Un muerto en pecados y delitos. Es lo único que vio. Pero Él le plació salvarme. Y en el momento de la redención me dio una identidad como hijo. Eres sacerdote. En ese instante. Y por eso podemos mostrar a otros. ¿Qué mostramos? La bondad. La bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Tal vez tu tarea en la vida sea arquitecto, abogado, ingeniero, empresario, peluquero, mecánico, ama de casa, administradora, contadora, vendedor, comerciante. Esa es tu tarea. Pero tu identidad es ser un hijo, una hija llamado sacerdote, experimentando una profunda gratificación al conocer a Dios y ser conocido por Él, en una relación significativa y muy gratificante para ambas partes. Y eso que produce en mí reverencia. Yo te conozco. Pero no son golpes de pecho ni lágrimas de cocodrilo. Es que yo te conozco. Y no me alcanzará la eternidad para conocerte completamente, pero hoy te conozco verdaderamente. Y al conocerte, mi alma es seducida para expresar adoración. Y aún en mi función, que no es mi identidad, yo expreso adoración, porque es en espíritu
y es en la neta, en verdad. Así es. Tu sacerdocio, escúcheme esto por favor, tu sacerdocio no es calificado o descalificado. Es que le estoy haciendo como sacerdote. No hay una calificación. No hay un examen para decir, a ver, voy a hacer un examen, sacerdotes, a ver qué calificación sacas. No, porque no es transaccional. No eres puesto a prueba para ver si eres eficiente o deficiente, ya que tú y yo no nos nombramos para ser sacerdotes. Fuimos establecidos por Dios al recibir por fe el sacrificio de Cristo. Y en este sacerdocio, al conocerlo a Él y Él a mí, voy siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Y ahí, en ese proceso, ¿puedes decir conmigo proceso? En ese proceso de ser transformado a la imagen de su Hijo, Dios recibe adoración. Donde Jesús ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. No es una calificación, es una satisfacción que Dios siente cuando te ves sacerdote. Y estás en tus luchas, en tus temores, en tus procesos, pero sigues caminando, dando espacio al Espíritu Santo y continúas. Y Jesús dice: estoy muy satisfecho. ¿Y qué calificación? No, no es calificación. Estamos hasta el tuétano metidos con calificaciones. Pero Dios no califica. Dios siente satisfacción en nosotros por la obra de Cristo. Acompáñame a orar. Tal vez has pasado por pruebas. Tentaciones. Y algunas no han sido pruebas superadas. Es una realidad. Pero esa no es tu calificación. Es que no sé la oración indicada. Y siento que Dios no me contesta porque califica mal mi oración. Es que no he sido un buen cónyuge o un buen hijo o un buen padre. No pasé la prueba de la tentación. Es que no es calificación, es satisfacción. Y Dios tiene satisfacción en ti por su Hijo Jesucristo. Cuando Él le dijo a Jesús, se abrieron los cielos y Él dice en el bautismo en agua de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mucha satisfacción. Él ve a su Hijo Jesucristo en mí y Él siente mucha satisfacción. Pero en esta relación es que yo, Señor, soy guiado por tu Espíritu Santo para ser más como Cristo. Y sí hay cosas que puedo hacer: leer la Biblia, orar, servirte. Pero ese no es mi identidad. Mi identidad es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado para darte a conocer. Es que yo nací para conocerte. Y al conocerte se despierta en mí el deseo y a veces la ansiedad de adorarte. Y es cuando me guías al arrepentimiento, a las acciones, a creer. Si estás acostumbrado a calificarte y a calificar a otros, es momento de comprender que la calificación no es tu identidad. Que tal vez sí hemos cometido errores o pecados y hemos dañado a personas a nuestro alrededor,
pero ni siquiera esa es mi calificación, porque en Cristo Jesús soy incastigable. Pero al conocer su santidad y su justicia, al conocerlo a Él, es que yo deseo esa santidad que no tengo. Y ahí recibe adoración. Así que hoy venimos ante el trono de la gracia, Señor, para este oportuno socorro y para pedirte que cambies mi manera de pensar en cuanto a la adoración, y que yo empiece a disfrutarte en una relación personal, significativa, profunda, gratificante para ti y para mí, porque para eso me diseñaste y me creaste, para eso me salvaste. Yo soy sacerdote tuyo, y junto con toda esta gente construimos un templo espiritual. Y juntos, al salir de este lugar, Señor, expresamos al mundo tu bondad, porque mi identidad es un sacerdote de Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.